אפשר לתקן. Entonces, en la página 127, terminando el tikkun de la mirada de Itnasut, dice en Mesilat Yesharim, Shnaim hem amargilim et ha'adam el ha'anava. Hay dos cosas que nos ayudan a conseguir la anava. Ya habíamos estudiado que la mirada de Itnasut en algunos autores se llama Gavá. Es decir, lo incluyen dentro del tema de la Gavá. No está solamente la Gavá, lo que llamábamos Gavá clásica o la Gavá Bejochma en el Lashon del Orjot Tzadikim, sino que también esta necesidad o búsqueda de llamar la atención, de Kavod, que la llamamos Itnasut, también está incluida dentro de la Gavá, y por lo tanto lo contrario se va a llamar Anavá. Hay dos cosas que nos ayudan a conseguir esta Anavá. Aregilut, es decir, acostumbrarnos, actuar, ve Itbonen, y también reflexionar. Aregilut, ¿cuáles son las acciones que tenemos que hacer para tener humildad? Sheye Adam Margil Atzmo, Meat Meat, que la persona se acostumbre a sí mismo poco a poco, Beitnaeg Beshiflut, de comportarse en forma shafel, en forma más baja, menos honorable, como ya mencionamos, por ejemplo, Beishivat Amekomot Abhutim, sentarse en lugares menos importantes, es decir, en nuestro lenguaje, no sentarse en el Mizrach. El Alejet Besofa Jevra, y ir también, caminar donde se junta la gente menos importante. Lilbosh Beged Tznuim, ropas no llamativas. Dainu Mechubadim, Achlo Mefuarim. Hay que, acá dice el punto medio en el fondo, lo que estudiamos que nosotros llamamos silsul, que no se trata de vestirse con ropa humillante o comportarse de forma humillante, sino tiene que ser mejubad, pero al mismo tiempo lo mefoab, no que no llame la atención, no precioso, digamos. Cuando la persona se acostumbra a comportarse así, va a entrar, va a venir y va a entrar la anavá en su corazón, hasta que se fije en él como corresponde. Entonces dice Mefurash que hay un tema acá de acción, no es solamente reflexión, sino que hay que comportarse, una persona que tiene Itnasut, como dijimos, no estamos usando esta idea del Ramjal para nosotros en el trabajo de la Itnasut, tenemos que cambiar la conducta. Una persona que busca llamar la atención, que busca hacer cosas que son como honorables, importantes, entonces comportarse con más tzniut. Y esa actitud lo va a ayudar a que se fije en su corazón. Un detalle, al principio el Ramjal decía que tiene que ser mangil atzmo meat meat, que se acostumbre poco a poco, quiere decir que los cambios tienen que ser suaves. Hay todo un tema que estudiamos al principio respecto a los cambios, si tienen que ser drásticos o paulatinos. Había todo uno de los principios en este libro que analizamos ese tema. Pero acá dice Mefurash, y lo citamos ahí, que tienen que ser meat meat. Kihine, viyot teva leva adam, por cuanto que la naturaleza del corazón de la persona. La zuach es como sentirse grande. Vele itnase, acá menciona el concepto de itnasut. Kashe alav la akor meikara. Es difícil para la persona arrancar de su raíz esta inclinación natural. Es difícil anular esta tendencia y por eso es que hay que actuar para contradecirla, para eliminarla. Solamente con las acciones externas que están entregadas en nuestras manos. Es decir, es mucho más fácil cambiar lo externo que lo interno. Entonces las acciones externas están en nuestras manos. Con ese cambio externo, y Amshich meat meat, poco a poco va a traer a sí mismo a davar beprimiuto. Va a lograr internalizar todo este trabajo también en su interior. Abilti masur kolkaj, que no está tan entregado en las manos nuestras. Es decir, es algo más difícil de cambiar. Es mucho más fácil, dijimos, cambiar lo externo con lo interno, pero por medio de lo externo se logra penetrar en lo interno. Esto lo dijo el Ramjal en Mesilat Yesharim, en el capítulo que habla de la Zrizut. Todo esto está incluido en lo que dijeron nuestros sabios. Leolam y Adam Arum Beir'a. Dicen nuestros sabios que una persona siempre tiene que ser Arum. Arum quiere decir astuto. Hay que ser inteligente en los temas de Yirat Shamayim. Dainu, Shivakesh Tachbulot, la persona tiene que buscar estrategias. Neged Ateva, Venetiato, y su inclinación es hasta que los triunfe, hasta que les gane. Es decir, dice Ramjal, esta idea de que una persona puede empezar por lo externo para llegar a lo interno, es una estrategia que está incluida dentro de este concepto de Hazal, de que cada persona tiene que buscar estrategias
para ganarle a sus malas tendencias. Entonces hay una regla, la regla es general y cada persona tiene que buscar las herramientas particulares que le ayudan a él, por su naturaleza, por sus condiciones, vencer sus malas tendencias. ¿Sí? Es importante esto, también lo menciona Avisol Salanter al final de Siman Lamed, que una persona no puede solamente tratar de la Avodat Hashem Betmimut, es decir, bueno, yo voy a tratar de hacer lo correcto. No, no alcanza. Una persona tiene que hacer una estrategia, tiene que ser inteligente, tiene que buscar formas para prevenir situaciones difíciles, y tiene que planificar, y tiene que analizar y buscar estrategias para lograr vencer. Ese es un concepto general. Acá lo aplica con esta idea de que para poder realmente cambiar la midá y lograr adquirir anavá, se necesita hacer lo externo. Eso también es una estrategia que nos puede ayudar a internalizar y cambiar. Otro punto respecto a este cambio, al trabajo de la Itnasut, dice acá el pasuk, un pasuk en Mijá, estoy todavía en la página 127. Agid lecha Adam, ma tov, te voy a decir lo que es bueno. Uma Hashem doresh mimcha, es un pasuk muy famoso. ¿Qué Hashem te exige? Ki'im, lo único que Hashem te exige es asot mishpat, hacer lo correcto, hacer la ley, ve'avat chesed, y hacer chesed, ve'atzna lechet y melokech. Pero todo esto, hacerlo con tzniut. Ese concepto, en el fondo, es el trabajo de la Itnasut, llegar a Silsul, que el Rabbeinu Yonah lo había definido como tzniut. En resumen, hay que tratar de hacer el bien, seguro, no podemos dejar de hacer el bien, ya estudiamos. No es que yo puedo hacer el mal para que no sepan de mí, que no crean de mí que soy tzedik. Otra persona tiene que hacer el bien, de todas maneras. Pero a pesar de todo, tiene que hacerlo con tzniut. Como dice Shulchan Aruch, una halajá, todo el que se esfuerza en su estudio en forma tzanua, mahkim, se hace jajam, shenemar vet tznuim chochma. Acá también vemos el beneficio, lo bueno que es esforzarse en la Torá o cualquier otra mitzvah con tzniut. Dice el Gaon de Vilna en Mishlei, velachen ainaim em bet. Tenemos dos ojos. Vaoznaim em bet. Y tenemos dos oídos. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos dos y dos? Lirot batorah shebichtav, para que podamos ver la Torá escrita, velishmoa batorah shebal pe, y escuchar la Torá oral. Obviamente se refiere a lo original, cuando la Torá oral todavía era oral. Hoy en día la Torá oral también necesitamos ojos. Pero hay una parte, sigue habiendo todavía una parte dentro de la Torá que sigue siendo oral. No todo está escrito, siempre hay una parte que hay que transmitir oralmente, y para esa parte necesitamos dos oídos. Habla pe u ejad. ¿Por qué tenemos solamente una boca, mientras que tenemos dos oídos y dos ojos? Entonces nos enseña esto, dice el Gaon de Vilna, que ashtika, el quedarse callado, utoelet kaful min adibur, es mucho mejor quedarse callado que hablar, es el doble de mejor. Kimashi daber bape ejad, lo que va a hablar en su única boca, ishma bebet oznaim vir'e bebet einaim. Nosotros, lo que alcanzamos a hablar, tenemos que escuchar el doble y ver el doble. ¿Qué quiere decir? Hay un inyan de quedarse callado. Es decir, si tú vas a un lugar, el que tiene... ¿Por qué lo puse acá? A pesar de que no está hablando de esta midá en forma explícita, el Gaon de Vilna, pero creo que es muy representativo. El que tiene itnasut, normalmente es una persona que quiere llamar la atención, quiere decir su opinión, quiere ser el centro de mesa, entonces quiere hablar. Es una forma muy digamos, central en su... Obviamente, si no tiene otras midot. Si es tímido, quizás no, pero si es por el tema de la itnasut por sí misma, va a querer hablar. Mientras que acá nos enseña este Gaon de Vilna que hay que hablar la mitad de lo que escuchamos. Como dice el pasuk, el que tiene itnasut es una persona que cuando va donde el Rab, no sé si han visto, pero una persona que tiene itnasut es una persona que va donde el Rab, en vez de escuchar al Rab, le está contando sus hidushim. Quiere que el Rab le diga que están bonitos sus hidushim. Y en verdad es una pérdida de tiempo. No digo en 100%, porque a veces sí es bueno decirle al Rab tus ideas para que él te corrija o qué sé yo. Pero de todas maneras, la idea es escuchar. Estás ahí para escuchar, no para transmitir y para hablar. Y así también con cualquier persona, como dice la Mishnah, entonces podemos aprovechar cualquier relación que tengamos con otras personas, también si no son un Rab, con la idea de aprender, y eso siempre va a ser mejor que escuchar, obviamente, que hablar, perdón. Entonces quizás eso también puede ser una herramienta para trabajar la itnasut.
Entre paréntesis, no es el punto, pero ya que estamos, vi un Rebbe Kotler que dice que esa misma idea se manifiesta también en la relación en el estudio y en la tfilá. Cuando nosotros estamos en la tfilá, le estamos hablando a Hashem. Mientras que cuando estamos estudiando Torah, Hashem nos está hablando a nosotros. Porque ¿qué es lo que es la Torah? La Torah es lo que Hashem reveló, es su voluntad, es su jochma. Entonces, ¿cómo tiene que ser la proporción? ¿Cuánto tengo que rezar y cuánto tengo que estudiar? Seguro que hay que rezar y seguro que hay que estudiar, los dos. Pero ¿cómo tiene que ser la proporción? Dice Rabban Kotler, no puede ser que tú estés rezando todo el día y estudiando muy poco en el día. No es lógico. Tú te estás relacionando con Hashem. Es mucho más lógico que lo escuches a él, más de que tú le hables a él. En Najón, tú también tienes que decirle las cosas que necesitas y tienes que pedirle cosas y todo, seguro. Pero no puede ser proporcionalmente la mayoría del día. La mayoría del día tiene que ser que tú estés estudiando la Torah de Hashem. Digamos, obviamente que a veces tenemos que hacer otras cosas que son ni rezar ni estudiar. Pero en todo lo que tiene que ver con nuestra Ruhaniut, los horarios que dedicamos a la Ruhaniut, no puede ser que la proporción sea más tfilá que Torah. Hay gente que se equivoca en eso. Pero en verdad es un error, dice Rabban Kotler, porque en el fondo es como ir donde un jajam y estar hablando todo el tiempo en vez de escuchar. Pero bueno, en relación a nuestra midá, es el tema de la midá y la itnasut, de no buscar y tratar de cambiar activamente, también en cambios prácticos, el no tratar de llamar la atención y hacer cosas con máximo. Ahora llegamos a la página siguiente, 129, con la idea de la midá opuesta de la escala, que el Rama lo llama Nevelá. 129. Entonces vamos a ver qué es lo que significa esta midá. Nosotros ya estudiamos que el silsul es el punto medio donde una persona se comporta, como decía el Ramjal, en forma mejubad, pero lo mefoab, es decir, en forma respetuosa, pero no llamando la atención. Eso es el punto medio. Quiere decir que el que está en el estado de Nevelá es una persona que ni siquiera se respeta a sí mismo. Si el itnasut es una persona que todo el tiempo busca llamar la atención por su autorrespeto, entonces el que está en el extremo opuesto de la Nevelá es todo lo contrario. Veamos cómo lo critica el Orjot Tzedikim. ¿Cuál es el punto medio? Dice el Orjot Tzedikim. La persona tiene que mantenerse limpio. El comportarse en forma limpia, también físicamente, es un geder, es decir, una cerca que te protege también para portarte bien. La idea de esto es un poco lo que está escrito acá al principio de Slabotka. La línea de Musar de Slabotka le ponía mucho hincapié a esto, que cuando nosotros nos respetamos a nosotros mismos, no con la idea de llamar la atención y no con la idea de ser más que otros, pero si una persona se respeta, entonces eso le ayuda a portarse bien. ¿Por qué? Porque si yo no me respeto, por ejemplo, me he visto de una forma humillante o etcétera, entonces eso hace que no me comporte bien. No me porte bien, no me cuide de mis actos, porque no soy importante. Si yo no me comporto en forma importante, entonces, ¿por qué voy a cuidarme de lo que hago? Entonces, hay una importancia en comportarse en forma respetuosa. Hay una pequeña anécdota que me pasó cuando era niño con Rav Abelson, que falleció esta semana. Dijo la Baja. Yo estaba en esa toga como niño, creo que tenía 12 años en esa época. Y en un momento, en la clase, tenía una botella como de Coca-Cola individual y tomé de la botella. Y el Rav me dijo, no, eso no se hace. Que tú eres estás estudiando Torah. ¿Cómo vas a tomar directo de la botella? Hay que tomar de un vaso. Eso no es respetuoso. Esa es una anagá. Bueno, él estudió en Hebron, que es la línea de Slabotka, que es esa idea de respetarse. Tú tienes que respetarte a ti mismo. Yo era un niño de 12 años. Yo creo que hoy en día nadie se cuida de eso. Pero es algo que tú tienes que comportarse como, no sé, como un príncipe. Eres un yudí y tienes que comportarte de forma importante. De esa forma también te ayuda a no hacer cosas que están mal. Entonces veamos cómo dice el Orjot Tzedikim. También el cuerpo tiene que estar limpio y no sucio. Hay que cuidarse de lavarse la cara, yadav, veraglav, los pies y las manos. Hay que acordarse que en la época de los Orjot Tzedikim no habían baños en las casas, era todo un esfuerzo el estar limpio. No era automático, no es como ahora que es algo bastante cómodo y fácil. Había que traer agua del pozo. De todas maneras, también a veces todo el cuerpo. Son los pies, las manos y la cara todo el tiempo, y el cuerpo también de vez en cuando sea posible.
Kasher Matzinu be Hillel HaZaken, como encontramos, está mencionado en el Midrash respecto a Hillel HaZaken. Besha'ah shaya niftar mitalmidav, cuando se estaba despidiendo de sus alumnos, niftar mitalmidav, haya me'alech ve'olech. Estaba caminando y se estaba yendo. Ambulo, le dijeron sus alumnos, Leijana ta'olech, Rav, Hillel HaZaken, ¿a dónde vas? Amarleem lasot mitzvah, estoy yendo a hacer una mitzvah. Ambulo, veji mitzvah, veji ma mitzvah Hillel ose. ¿Cuál es la mitzvah que estás haciendo? Le preguntan sus alumnos. Amarleem les contesta Hillel, lirchotz b'merchatz. Me estoy yendo a bañarme en el baño, ¿sí? Los baños públicos. Me estoy yendo a bañar. Ambulo, veji zohi mitzvah, ¿acaso eso es una mitzvah? Amarleem hen, sí, es una mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah? Uma ikunim shel melachim. Vemos que los ikunim de los reyes, es decir, las figuras de los reyes hacían como figuras, estatuas, cuadros con su cara, con su rostro. Entonces, ellos hacían esas como estatuas, los ponían en los teatros y en los circos, en esas estatuas, esos rostros. Y alguien que está encargado sobre esos, monkan veshotfan, los limpia y los lava. Y los reyes les pagan, les dan comida a estos empleados que tienen el rol de limpiar estas estatuas. Velo od, y no solo eso, el ashumit gadel begdolei malchut. Incluso a esos empleados les dan mucha importancia, se considera un empleado muy importante en los reyes, el que está encargado de limpiar estas estatuas de los reyes. Entonces, Anu, nosotros, los seres humanos, Shenivrenu Betzelem Edmut, nosotros que fuimos creados con la figura de Hashem, Shenemar ki Betzelem Elokim asata Adam, alajat kama vekama. Si los reyes ahí, los romanos o qué sé yo, hacen eso, porque entienden que es importante la figura de ellos, Carlos que nosotros nos tenemos que limpiar a nosotros mismos para respetar la figura que tenemos. Velod, dichtiv, kol poal Hashem le ma'aneu. Todo lo que creó Hashem es para su respeto, su kavod. Todo el que se cuida con estas cosas, leshem mitzvah, ese punto es importante, obviamente, lo estamos haciendo leshem mitzvah, velo kedelit kashet velit gaot, no lo está haciendo para adornarse y para tener gavá, es decir, itnasut, sino lo está haciendo en este punto medio del respeto, para respetar la imagen de Hashem en el mundo, a pesar de que se podría interpretar como que tiene algo de gavá, que van shikavanatol leshem shamayim, yesh bo mitzvah. Vamos a ver después, sí, ahora vamos a ver, me preguntan acá en el chat si esto puede tener que ver con la baja autoestima de una persona que está en un estado de nevelá. A veces sí, no siempre, pero a veces sí. Pueden ser personas que simplemente no se respetan. El tema de la baja autoestima, la shiflut, lo que llamamos, en el fondo no corresponde a esta escala. Tiene que ver con la escala de la gavá, que vamos a estudiar más adelante. Pero de todas maneras sí tiene que ver una persona que se humilla a sí misma, claramente eso le puede afectar en su actitud. Una vez escuché, no sé si es cierto, pero me contó alguien que hicieron un estudio para medir el nivel de depresión que tenían ciertas personas, y la forma que lo midieron era hasta qué distancia podían alejarse de sus casas desnudos o mal vestidos. Si estaban más deprimidos no les importaba y seguían más lejos, iban al supermercado, así un poco es lo que estamos diciendo acá. Si una persona llega al punto de que ya no le importa cómo se viste en lo más mínimo, o quizás ni siquiera se viste, significa que está realmente deprimido, como que ya no le importa nada. Porque lo normal sería que una persona sí se respete, sí se valore, y en el fondo eso es lo que le da la motivación de hacer el bien también. Y esa idea de esta shiflut, que la conectamos con la apariencia, es lo que habla acá el Hazon Ish en la siguiente cita, todavía en la página 129. La palabra shiflut, tenemos que siempre tener cuidado, ya estudiamos que no siempre todos los autores usan los mismos términos, puede usar la misma palabra refiriéndose a otra cosa. Pero de todas maneras acá el Hazon Ish está hablando de una shifluta nefesh, una persona que tiene un alma baja, quiere decir no se valora, y es soda, la base, banefesh, velo bemaase. La shiflut y es soda banefesh, velo bemaase, es decir, no es la conducta. Uno dice, esta persona se comporta de una forma autohumillante, no se respeta. Esa no es la raíz, eso es el síntoma. Todo viene de antes, viene de cómo se siente él con sí mismo, en su nefesh.
Maasim Ashfelim, esas conductas, vamos a ver a qué se refiere Hazon Ish cuando habla de la Shiflut. Estas Maasim bajos, en Zera a Shiflut Anafshi, son los frutos de la Shiflut emocional. De Maasim, los actos que él hace, las conductas que él tiene, que vamos a ver después, Ameidim a la Shiflut, atestiguan que él es una persona que no se valora. ¿Cuáles son esos actos que atestiguan a la Shiflut? Shonim, hay distintos, hay variados actos que se puede identificar esta Shiflut. Mehem, Gasim, hay algunos de ellos que son Gasim, Gas es algo vulgar. Begashmiim, y muy bajos, muy animales. Por ejemplo, que Agilá Bashuk. Una persona que tiene esta mirada de Nevelá, que el Hazon Ish la llama Shiflut, una persona que no tiene problema de comer en el shuk, comer en el mercado. Sabemos lo que dice la Gemara sobre una persona que come en el shuk. Es algo que se considera grave, a pesar de que hoy en día es algo muy común. Y eso quizás demuestra dónde estamos, digamos, la generación en general. Estamos en un nivel de que las personas aparentemente ya no se valoran, tienen una shiflut, que ya se convirtió en algo normal. Quizás hoy día ya no es, lo digo con cuidado, quizás ya no se aplican las consecuencias halágicas que tenía originalmente. Porque antes el que hacía eso, una persona que comía en el shuk, era, dice la Gemara, pasula y dut. Porque si tanto se humilla a sí mismo, que no le importa que lo vean comiendo en la calle, quiere decir que tampoco le importa lo que hace. Y quizás va a mentir cuando haga un testimonio, no podemos confiar en él. Hoy en día ya no sé si se puede decir eso, porque ya es muy común, la gente ni siquiera se da cuenta. Pero Be'etzem, digamos, en su origen, era solamente una persona que no se valoraba, que se comportaba como un animal, digamos, podía comer en la calle. Berejivá al sus, y montar un caballo bekriyat kutzot, en las calles. Antes, aparentemente, se acostumbraba de montar el caballo solo a la salida de la ciudad, no dentro de la ciudad. Se consideraba algo de mal gusto, no, mal educado, el respetar dentro de la ciudad. Entonces, el que lo hacía también era un nivel de shiflut. Y me anían, esto lo está diciendo el Hazon Ish, es decir, no estamos hablando hace tanto tiempo. Hay estos primeros ejemplos que dio son muy notorios, pero hay otros que no son tan notorios, como el hablar con expresiones vulgares, benibul, y con garabatos, es decir, personas que usan malas palabras. Todo eso puede ser una señal de que la persona no se respeta a sí misma. Noach lejaref es una persona que le es fácil lejaref o lekalel, maldecir. Lejaref es como hablar mal o maldecir. Hadal abusha no tiene vergüenza. Vekal ledaber azut, y le es fácil hablar en forma sin vergüenza. Einohash lekahesh, no le importa mentir. Parte de no mentir es por el autorrespeto. Yo respeto mi palabra y digo lo que es la verdad. Hay personas que ya no les importa mentir, no tienen ningún problema con mentir. Eso también demuestra un nivel de shiflut. La verdad es que hay una diferencia entre kahash y sheker. Sheker es cuando miento directamente y kahash es cuando no cumplo lo que prometí que voy a hacer. No es que estoy mintiendo en el momento que lo estoy diciendo, pero a pesar de que dije que voy a ir a tal lugar, no voy. Veino Ahraí, hay un error acá en la copia, cuando copié este texto me equivoqué, en vez de la lamet es una het, Eino Ahraí, no es responsable, Bead Imbrei Piv, no es responsable por las palabras que salen de su boca. Anashim Kael Einam Regoim Lelimud, personas como esta no son aptos para estudiar Shel Bchinot Amusar, no están preparados para estudiar los aspectos del Musar. Amiyusad, que está basado al Dakut Beadimut, que está basado sobre cosas finas y finas. Velolam lo imtseu ele mazor le mashchetotam belimud amusar. Dice acá algo muy fuerte. Estas personas no van a encontrar mazor, no van a encontrar remedio por el estudio de Musar. A sus mashchetotam viene la palabra shchitut, es decir, sus maldades, sus cosas malas, por el estudio de Musar. Dice el Hazon Ish entonces que una persona que tiene esta midá de shiflut, que según lo que estamos tratando de comparar, el Rama lo llama Nevelá, una persona que se comporta en forma no respetuosa, tampoco le va a ayudar a estudiar el Musar, porque no le llega a Bijlal. El Musar es algo muy lejano a él. Están hablando de cosas muy elevadas, muy finas, cuando él ni siquiera está ahí. Él ni siquiera le importa, se comporta como un animal, usa palabras feas, etc. Entonces esa no puede ser la solución. Vamos a ver después, pensando Hashem, que sí sería la solución. Pero de todas maneras,
creo que la descripción del Chazon Ish, de lo que él está hablando, de lo que él llama Shiflut, coincide con lo que nosotros estamos estudiando del Rambam, que lo llama Nevelá. Bueno, veamos la página 130, las consecuencias negativas de esta midá, de la midá de Nevelá. Aparentemente, esto es un hidush quizás, pero aparentemente las personas que no tienen este autorrespeto tampoco tienen respeto hacia los demás. Hay una relación, lo estudiamos un poco también cuando empezamos el tema de esta midá, hay una relación entre cómo yo me respeto a mí mismo y cómo respeto a los demás. El que tiene itnasut, por lo general, tiende a respetar a los demás. Es decir, él quiere caerles bien, él quiere que piensen del bien, entonces una persona con buenos modales, etc. Como que tiene un respeto hacia los demás porque quiere pertenecer, le importa pertenecer, le importa lo que piensan de él. El que tiene Nevelá es lo contrario. Como no se respeta a sí mismo, tampoco le importa cómo los demás lo ven, y él también no le interesa respetar a los demás. Y a esa idea podemos ver estas siguientes fuentes. La primera es la Mishnah en Pirkei Avot, que dice: la Mishnah dice: ¿quién es el respetado, el que tiene kavod, el que respeta a los demás? Entonces, la verdad que esta Mishnah se podría entender de distintas formas. ¿Qué se refiere a que el que es mejubad es el que respeta a los demás? ¿Es una descripción? ¿Es un medio? ¿Es una forma de lograrlo? ¿De que seas respetuoso, que tengas kavod porque vas a respetar a los demás? ¿A qué se refiere a la Mishnah? Pues tenemos una explicación que da el libro Eagat Derech, es un libro de Rabbi Weisblum en Moshiach de Nachlas. Dice así: que Shadam mechabed et habriot, cuando la persona respeta a los demás, zeu siman, es una señal sheyesh bo nechbadut, que él mismo se valora a sí mismo. Es decir, no es una técnica. No te está diciendo tú quieres ser mejubad, entonces anda a respetar a los demás. No te está diciendo eso. Te está diciendo, si tú respetas a los demás, eso me revela que también te respetas a ti mismo. ¿Por qué? Lo que él explica acá, allá, no lo traje acá en toda la idea completa, pero lo que él explica es que una persona que es capaz de respetar a todo el mundo, independiente de quién son y qué hacen, significa que él no está respetando una actitud puntual de ellos, o una habilidad puntual de ellos, o un logro puntual. No es que lo respeta porque es rico, o porque es inteligente, o porque es tzadik. Él respeta a todos. Si respeta a todos, significa que lo que está respetando es su tzelem elokim. Está respetando el hecho de que son seres humanos. Entiende el valor que tiene un ser humano. Por eso es que él es capaz de respetar a todos. Por lo tanto, seguro que también se respeta a sí mismo, porque también él es un ser humano. Entonces, el hecho que tú veas que él respeta a todos, en el fondo me indica que él también siente el valor que tiene él propiamente como persona. Otra cita más para esta misma idea del Cheshbon HaNefesh: umeachar, por cuanto, shetzarich lakpid al lekiyut, shelo yitganeh bnei habriot, por cuanto que tenemos que cuidarnos de estar limpios, para no ser despreciados por los demás. Kol sheken, con más razón, shetzarich lakpid od yoter, que tenemos que cuidarnos más aún, shelo yetzanu lahem chas vechalila. Tenemos que cuidarnos de que nadie nos odie, es decir, que nadie piense mal de nosotros. Entonces, el hecho que acá el Cheshbon HaNefesh lo estudia como un kol sheken, se entiende que son cosas relacionadas. Si tienes que cuidarte de estar limpio para que nadie te humille, con más razón tienes que cuidarte de que nadie te odie. Es decir, no hacer algo que le faltes el respeto a alguien, que alguien se moleste contigo. Entonces, de nuevo, acá también vemos que hay una relación entre el respeto hacia los demás y el respeto propio. Si yo me respeto de forma sana a mí mismo, eso automáticamente va a provocar también que respete a los demás. Una cita más del Pajad Yitzchok, un hidush muy bonito, dice así: mitzvat aseh, la mitzvat aseh, shel va'avta lerecha kamoja. Tenemos una mitzvah de la Torah de amar al prójimo como a ti mismo. Dice el Pajad Yitzchok: eina mechayevet rak, no viene a obligarnos solamente liot hoev, no te viene a obligar solamente a que ser uno que ama al otro, ela, sino shemechayevet y gamken liot ahuv. Tienes una mitzvah de ser querido también. No solamente de tú querer al otro, sino también de preocuparte de que ellos te quieran a ti. ¿Por qué? Mejor de teva ahava, por cuanto que la naturaleza del amor. Tahu, así es. Shekol oev, todo el que ama, shoef liot ahuv. Tiene la sheifá, tiene el deseo de ser querido también. En todos los amores, cuando hay una relación amorosa, entonces siempre es para los dos lados. Yo amo al otro y espero que él me ame a mí también. Entonces, mi meila, por lo tanto, gama ishtatlut liyot ahuv, también cuando tú haces un esfuerzo para que él te quiera a ti, bichlala va y nichneset, entra dentro del amor.
¿qué es la mitzvah que tú tienes hacia él? Es decir, la mitzvah de la Torah, de tener amor hacia el prójimo, en el fondo nos obliga a tratar, obviamente, no siempre depende de nosotros, pero es tratar de no solamente amar al prójimo, sino que hay una relación amorosa entre los dos, que él me ame a mí también, porque cuando él me ama a mí, entonces yo también le voy a amar a él y viceversa. Al final es parte de la misma mitzvah del amor. Entonces, de acá también podemos ver que hay una relación entre el amor, lo que yo quiero, digamos, que él me ame a mí, de lo que yo lo amo a él. Lo que yo respeto a él, de que él me respeta a mí. Son dos cosas que van de la mano. Entonces quiere decir que una persona que no le importa pertenecer, que no le importa lo que piensen de él, en extremo, se humilla a sí mismo, no le importa nada, entonces lo más probable es que también termine siendo una persona desconsiderada con los demás. Otra nafkamina de una persona que tiene esta mirada es que no va a cumplir seguramente lo que enseña la Mishnah, y el Omer al tifrosh min hatzibur. Quiere decir que hay que intentar, hay que tratar de pertenecer. Habíamos estudiado que el que tiene itnasut tiene esto en exceso, quiere demasiado pertenecer, incluso cuando la sociedad es mala, y eso puede provocar de que tenga una debilidad frente a la presión social, y obviamente eso está mal. Pero tampoco hay que irse al otro extremo. Cuando hay una sociedad buena, que no tiene nada de malo, está bien pertenecer. Al tifrosh min hatzibur. ¿Cómo se trabaja esta midá? ¿Qué hace la persona que tiene nevelá para mejorar? Pues primero, obviamente, tiene que cuidar su apariencia. Como dice el Orjot Tzadikim al final de la página 130. Keitzat, ilbash gadim beinonim. La persona tiene que vestirse con ropas intermedias. Lo malbushim yekarim benaim meod, no ropas caras y demasiado lindas. Shakol mistabklim baem, que todos las miran. Pero tampoco lo malbushim aniim amebazim et lofsham. No ropas pobres que humillan al que se las pone. El abgadim beinonim naim benekim. Tiene que ser algo intermedio, lindo y limpio. Ahora, de todas maneras, acá el José aquí me agrega un punto importante. Ani lefi onyo ve ashir lefi oshro. Es interesante. Este punto medio no es un punto medio absoluto. Es un punto medio que depende de la persona en su estatus social. Es decir, si el rico se va a vestir de forma promedio, quizás le va a llamar la atención también. Porque si no, mira este rico cómo se está vistiendo, no llegás. O al revés, si un pobre se va a vestir como el promedio, también va a llamar la atención. Hay que ponerse la ropa intermedia según lo que es su estatus social. Basush, pero de todas maneras, según cualquier nivel que uno esté, asushi matze ketem. Está prohibido que se encuentre una mancha, o shamnunit, o grasa, al begadav. Velo iyu kruim, que no están rotas. Velo iyu metukanim, pero tampoco tiene que estar demasiado ajustada la ropa, que bigdei gasea ruach. Metukanim se refiere como que esté aparentemente muy a la medida o algo así. No sé cómo era la realidad en esa época, pero aparentemente eso es como los gavtanim eran tan así meticulosos con su ropa. Gam ma'ajaló y en aquí. También la comida tiene que ser limpia. Acá es un punto importante. Cuando una persona come, he escuchado de Rabanim, por ejemplo, que se cuidan mucho de no comer, no existe que coman con la mano. No solo cuando están con gente, afilo cuando están solos. Le vas a dar cualquier cosa que mucha gente acostumbra a comer con la mano. Es normal quizás comerlo con la mano, pero no, tú lo ves ahí con cuchillo y tenedor. ¿Por qué? Porque por esta idea. Es una idea de kabod propio. Escuché a un rab que ni siquiera tomaba agua en público, solamente en privado, porque no es mejubad. Velo yochal ma'adanei melech, que no coma tampoco, obviamente, de los manjares de los reyes. Ela achma achal beinoni, una comida intermedia, umashke beinoni, lefi asagat yado. Obviamente, según lo que alcanza su mano, es decir, lo que tiene su posibilidad, pero tiene que ser beinoni. Velo ishte, velo yochal, y que no tome y que no coma. Bekelim meusim, está prohibido comer en utensilios repugnantes, sucios o algo así. Pen ya'avru ve'al teshakzu et nafshotechem, para que no transgreda por el isur de bal tishketzu et nafshotechem, que uno no puede repugnarse la nefesh, no sé cómo se traduce, como causarse a sí mismo como esa rechazo, ¿sí? Ela akol y lleve nekiut, que todo sea limpio, gam shulchano, gam mitato y unekim, vechol inyanav y unekim. Entonces, parte del trabajo de la nevelá es cuidarse de la limpieza. Lamentablemente, se ve que personas que no se cuidan mucho de eso, puede afectar, como ya estudiamos, también en su actitud espiritual y con los demás. Otro punto, el segundo punto para trabajar la mirada es el respeto hacia los demás.
Ya dijimos que el que tiene Nevelá muchas veces termina faltándole el respeto a los demás. Entonces, justamente para trabajar la mirada tiene que cuidarse de eso. Ambulan Bechamay, Betilele Bechamay. Les digo ejemplo. Según ustedes, Bechamay decían que uno tiene que ser muy verdadero, uno puede mentir en ninguna circunstancia. Bechamay dicen uno tiene que decir la verdad. Entonces le preguntan Betilele a Bechamay. Les digo ejemplo, según su opinión. Una persona que compró algo malo en el mercado, quiere decir, se equivocó, compró algo por error, no bueno. Y Shabgeno Beinav, Uiganeno Beinav, si tú escuchas que tu amigo se compró algo malo, tienes que decirle que compró bien, felicitarlo por la compra, de Shabeach, o al revés, Iganeno Beinav, tienes que decirle, muy malo lo que compraste. Have Omer, dicen Hillel, y Shabgeno Beinav. Para Hillel era Pashut, que tienes que alabarlo la compra. Ya lo compró. Entonces, ¿qué ganas ahora con decirle que está mal? Según Beit Shammai, Lijoga, habría que decirle la verdad. No puedes mentir. Tienes que decirle, lo siento mucho, pero te equivocaste. Según Beit Hillel, como ya lo compró, si él te viene a preguntar antes de comprarlo y te pide pedir un consejo, obviamente tienes la obligación de decirle lo correcto. Tienes la obligación de decirle la verdad para que no se cause un daño. Pero cuando ya compró, acá, al revés, tenemos la mitzvah del Shabeach. Acá aprenden los jajamim que una persona tiene que hacer un esfuerzo para estar involucrado con las personas, es decir, tratar de respetar a los demás y que los demás piensen de ti cosas buenas. Si yo le voy a decir la verdad, le voy a decir, compraste algo malo, que no sirve para nada, perdiste la plata, es un error, no está bien. Hay que decirle que hizo una buena compra, porque ya igual la compró. Dice Rashi, la azot leish veish kirtzono. Quiere decir, cuando él ya compró eso, ahora lo que él quiere escuchar, cuando él te está preguntando cómo está lo que compré, en verdad, a pesar de que te está preguntando cómo es, y si uno tomara esa pregunta en forma literal, tendría que decirle la verdad, pero en verdad entendemos que él no quiere eso. Lo que él está buscando es una aprobación. Entonces, como él está buscando eso, su razón, lo que él en verdad quiere es que tú le digas que está bien. Entonces, dile eso para que se quede contento. Y más Makar dijo Gallo, sé que se puede incluso mentir para que esté datos el Adam Ugevet y Mabuyot. Heshbon HaNefesh, Umachar shetzarich lakpid al Elkiut, esto ya lo vimos, por cuanto que hay que cuidarse de quedarse limpio, shelo yitganeh beinei habriot, kol sheken shetzarich lakpid od yoter, hay que cuidarse, shelo yasanu lahem chas v'chalil. Por lo tanto, lefikach, tzarich ledakdek meod, hay que cuidarse mucho. Bemasá umatan ubeasakav, hay que cuidarse mucho en los negocios, ubeasakav y mabriot, en todos los tratos que tenga con las personas. ¿Qué quiere decir? Hay que cuidarse mucho de respetarlos. Tienes que pensar y evaluar con tranquilidad, con metinut, y tranquilo. Cada vez que empiezas a hacer cualquier ocupación o cualquier habla con los demás, para que no salga de ahí nada malo, tienes que cuidarte cuando vas a hablar con la gente de que no vayas a decir nada equivocado, que no salga de ahí nada malo hacia el otro, vecina o algo que produzca odio, una pelea, el aragoj kolasakav. Tienes que cuidarte de hacer, de preparar todos tus negocios. Ve dibugav y tus palabras. Ve najatim abriot. Tienes que cuidarte de hablar bien, tranquilo con la gente. Shatza'aka ve'akas, porque el grito y el enojo, na'e laksilim ve'lareshaim, es apto para los tontos y los malos. ¿Quiénes son los que gritan y los que se enojan? Los tontos y los malos. Entonces, cuando estás relacionándote con la gente, tienes que hacer un esfuerzo muy grande de que todo sea benaja, tranquilo, que no haya ninguna pelea, ningún problema. Incluso en los momentos que sí tienes que ser fuerte y tienes que usar midat adin con la gente, Mikol Makom, de todas maneras, y atriach, tienes que hacer un esfuerzo, leamik, tienes que hacer un esfuerzo de profundizar, con todos los tipos de estrategias y trampas, digamos, que se refiere también como estrategias. De no pasarte la medida. Afilu behut asara, incluso como el grosor de un pelo. ¿Qué quiere decir? También en los momentos que te toca ser fuerte, exigir algo, por ejemplo, o criticar algo, hay momentos que no se puede evitar eso. Pero también en esos momentos tienes que ser muy cuidadoso de no pasarte la línea exacta necesaria para lograr lo que es necesario, lo que es correcto. Pero ni un poquitito más. Como llamó Hazal, miyot tov al tikri ra. Como dicen nuestros sabios,
por ser bueno, no hagas algo malo. Es decir, en pocas palabras, el fin no santifica los medios. Eso es lo que significa este pasuk. Por hacer algo bueno, no te llames malo. Es decir, tú quieres ahora hacer una tojejá, tú quieres hacer algo, tienes que exigir algo y tienes razón, beser. Ok, perfecto. Pero lo tienes que hacer con buenos medios, justo en la medida exacta necesaria para conseguir lo necesario, ni un poquito más. Lo último, en el trabajo de la Nevelá, volviendo al mismo Chazon Ish que dijimos antes, primero que nada hay un error acá, cuando dice Chazon Ish Emunah U'Bitachon Perek Dalet Od Yud Bemet es Yud Bet, es un error, por lo menos en algunas versiones. Habíamos estudiado que para el Chazon Ish la shiflut se refiere a toda esta actitud vulgar de personas que se comportan de forma no honorable y que decía que el musar no les ayuda. Entonces hasta ahora estudiamos distintos medios donde la persona se puede volver a autorrespetar por medio de la conducta, el respeto a los demás, su vestimenta, etc. Pero el Chazon Ish dice que lo principal es lo siguiente. Shiflut Nefesh, estoy en la página 131 abajo. Shiflut Nefesh Eina Davar Mamashi. Esta shiflut del Nefesh no es algo que tiene como sustancia. No es algo hiuví. No es algo, la shiflut Nefesh no es algo positivo que tiene la persona, sino es rak afisa veshlila. Es un cero y algo negativo. Es decir, es una falta. La shiflut no es que la persona tiene shiflut, sino que le falta kavod. Eso es muy importante. No es que tiene algo de más, sino que tiene algo de menos. Natul aor, le falta luz. Shel tzachzechut anefesh. Le falta la luz de la limpieza del alma. Por lo tanto, ya habíamos dicho, el musar no le va a ayudar. Si yo voy a tratar de darle musar a una persona así, no lo capta, es algo demasiado fino para él. Entonces, asher refauta betuja, su medicina segura es be'amalah shel Torah, esforzarse en la Torah. O Torah, también acá hay un error, perdón, en vez de la hey, la primera es taf, Torah, mechayeu. La luz de la Torah lo va a revivir. Es decir, dice el Chazon Ish, si tú ves una persona vulgar, que no se autorrespeta, que tiene todas estas conductas que dijimos, no le trates de decir musar, simplemente invítalo a estudiar. El estudio mismo, la Torah misma, le va a dar luz, y esa luz le va a dar más delicadeza, y después ya puedes pasar a la segunda etapa de también darle musar. Pero en un principio, para que tenga este kavod, se necesita Torah. Y es muy lógico porque la Torah, en el fondo, le da valor a la parte más importante que tenemos, al sejel, a la mente. Cuando la persona se ocupa poco a poco en la parte de Torah, eso le sube, digamos, autoestima, si se puede llamar así, le sube esta locura de esta shiflut, y así Lat puede también pasar a las otras etapas. Entonces, en resumen, hablamos de la nevelá, de la persona que le falta esa preocupación por el respeto propio y hacia los demás, y todo lo que estudiamos son justamente lo negativo que tiene esa actitud. La persona que no se valora a sí mismo puede llegar a actuar mal y puede actuar también con falta de respeto hacia los demás. El remedio es respetarse, vestirse bien, comer bien, respetar a los demás, usar buenas palabras, todo limpio y, por supuesto, estudiar Torah. Con todo eso, Bezrat Hashem va a curarse. אפשר לתקן.